Buenas tardes, bienvenidos al programa Ciencias Cultura. En esta ocasión tenemos la presencia del maestro José Manuel Quintana Delgado, quien es egresado de la Universidad de Guanajuato y quien nos dará su charla La diversidad cultural como fuente de intercambio, innovación y creatividad. Bienvenido, maestro Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, tocayo Manuel. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, bien. Un saludo y un agradecimiento a la Dirección General de Extensión Cultural y a la Universidad de Guanajuato, mi alma mater, por esta invitación. Y pues aquí estamos listos para una, esperemos, amena charla, ¿vale? Claro que sí, esperamos que sí. Si me permites, tocayo, voy a leer una parte de tu currículum para que la gente se entere de tu trayectoria. El maestro Manuel Delgado, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene experiencia en procesos de articulación y en instancias de gobierno, administración pública, poder legislativo, poder judicial, sociedad civil para la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en los temas de derechos a la salud, derechos a las personas adultas mayores y derechos a la previsión y reducción de riesgos, así como experiencia en el acompañamiento y documentación de luchas de resistencia de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Experiencia como profesor a nivel superior y nivel medio superior en temas de ciencias sociales, derecho, derechos humanos, filosofía del derecho e inglés. Bienvenido, maestro Manuel. Adelante, es todo tuyo el Pues un escenario. gusto y un placer, Manuel, y saludos a las personas que nos están viendo, nos están escuchando ahorita en pues en esta tarde de martes 23 de febrero de 2021. Y pues vayamos aprovechando el tiempo, ¿no? ¿De qué les voy a hablar aquí? Vamos a hablar acerca de la diversidad cultural, ¿sí? Esta como fuente de intercambio, de innovación y de creatividad. Y pues bueno, a lo que se refiere el término diversidad es a aquello que puede ser de distintas maneras, ¿sí? En el caso de un grupo social, la diversidad se expresa en las diferentes maneras de ser, de sentir, de percibir la realidad, todas ellas pues interesantes y respetables, ¿sí? La diversidad de un grupo social se expresa en el ámbito espiritual, en el ámbito material, en el intelectual, en el emocional y en el cultural, ¿sí? Es una forma de ver el mundo, una forma de percibir, una forma de elaborar esta cosmogonía y esta cosmología respecto de cómo somos y estamos en el mundo. Pero para una mejor comprensión del tema, vamos a aclarar qué es cultura. Siguiente presentación, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver que por cultura aceptamos comúnmente el conjunto de formas en las que una sociedad regula su comportamiento. Diremos entonces que la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbre y cualquier capacidad o aptitud o hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de su sociedad. Aunque otras personas afirman que la cultura es la organización que los pueblos le dan a su vida social y se expresa en costumbres, utensilios, habilidades, información, destrezas, entre otras cosas. Y se manifiesta tanto en la vida doméstica como en la pública. O sea, lo mismo en la casa que en la colaboración política de la sociedad. ¿Vale? Y son muy notorias las expresiones en particular de religión, ciencia y arte. En términos laxos también podríamos decir que la cultura es toda aquella producción humana. En síntesis, es también el conjunto de conocimientos, prácticas de una generación a otra que preserva costumbres, tradiciones, saberes, normas, expresiones artísticas, modos de alimentación, forma en que comemos, cómo cocinamos lo que comemos o lo cocinamos del todo, formas de vestir, formas de comportarse frente a la autoridad y, en fin, todo aquello que conforma la manera de ser de un pueblo y, por lo tanto, es lo que le da identidad. Siguiente, por favor. Dentro de las divisiones de la cultura podemos encontrar a la cultura ciudadana, definida por normas y valores compartidos, y sobre todo por los derechos y obligaciones que como sociedad se tienen. Este tema representa retos como la discriminación y la falta de igualdad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General número 21, enfatiza la necesidad de garantizar los derechos culturales, reconociendo la diversidad de identidades en el territorio nacional como un primer paso hacia la eliminación de la discriminación. No se nombra aquello que, no existe aquello que no se nombra, perdón. Lo primero es hacernos presentes, ¿sí? Esto como primer paso para eliminar esas barreras que nos impiden acceder a los derechos. Junto con la adopción de medidas especiales de carácter temporal, como herramientas para lograr la igualdad material. Los derechos culturales son derechos humanos y de igual forma que el resto de los derechos son expresión y exigencia de la dignidad humana.
Los derechos culturales protegen el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden cada una de las disciplinas, por ejemplo, artísticas en las que se manifiestan, pero también las formas de vida, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias de las personas. Por ejemplo, como lo habíamos dicho, la cosmovisión y la cultura indígena. Dentro de la cultura, incluimos tanto los bienes materiales como los inmateriales de los pueblos. Los bienes materiales son aquellos que forman parte del patrimonio de un grupo cultural y son aquellos de alto valor artístico, histórico o simbólico que representan y le dan identidad al grupo cultural. Pero tanto los unos como los otros forman parte del patrimonio cultural de cada pueblo. Siguiente diapositiva, por favor. Se compone de patrimonio material o tangible, estas tres cosas. Patrimonio arquitectónico. Son los monumentos, edificios, construcciones que representan la memoria física e histórica de un pueblo. Desde el Arco de la Calzada, el Palacio de Bellas Artes, ¿sí? La casa donde nació tal o cual personaje, forman parte de la historia de un pueblo. Patrimonio arqueológico. Elementos arqueológicos de valor histórico. También cuentan los restos humanos, flora, fauna, fósiles y restos paleontológicos. Desde los restos de dinosaurios en el desierto de lo que hoy en día es Coahuila, hasta pues las ruinas de civilizaciones que pues precedieron a las actuales, ¿sí? Patrimonio artístico e histórico, pinturas, esculturas, audios, películas, objetos de uso diario que distingan y den identidad al grupo social, desde las películas de Cantinflas hasta el traje charro de algún cantante mexicano, aquellos vistosos conjuntos que utilizaba Juan Gabriel, con los que dio los conciertos en Bellas Artes, todos ellos también forman parte del patrimonio artístico e histórico. Y, siguiente diapositiva, por favor. Patrimonio inmaterial o intangible. Patrimonio inmaterial o intangible son aquellos saberes, creencias, tradiciones, conocimientos o modos de hacer las cosas, formas de ser y de pensar que se encuentran en la vida cotidiana de las comunidades, desde las leyendas, los dichos, las historias, hasta prácticas sociales y creencias, desde los 15 años que se celebran en la cultura mexicana y en algunas otras también latinoamericanas, hasta la leyenda La Llorona, que también de hecho trasciende fronteras mexicanas, no solamente se ubica dentro de nuestra cosmovisión, sino también pues en algunas otras como Guatemala, Honduras, etc. Celebraciones y conocimientos, música, danza y teatro, gastronomía, artesanía, así como la herbolaria. En México, el mariachi fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2011 por la UNESCO. ¿Sí? UNESCO son las siglas de United Nations Education, Science and Culture Organization, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Lugares simbólicos, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde tienen lugar prácticas sociales únicas, pero también los mercados públicos, que es alguna forma en la que nos relacionamos, una forma inmaterial en la que se vuelve esta costumbre, esta forma de ser en la mexicanidad, el ir al mercado, y que pues no todas las culturas, no todas las naciones lo tienen, ¿vale? Cada cultura se caracteriza por un sistema de valores, de creencias o un estilo de vida. Ello determina una particular forma de ver e interpretar el mundo, la cual es transmitida de una generación a la siguiente. Por ejemplo, la creencia mexicana de que los muertos siguen teniendo comunicación con nosotros viene de las creencias religiosas metafísicas prehispánicas y se ha fusionado con las propias de la religión católica. Ejemplo de esto pues, es el Día de Muertos. La cultura se transmite de una generación a otra, con lo cual pues se preserva. Pero las culturas no están aisladas, al contrario, se encuentran en un medio social que las influye y las determina, por lo que se producen reacciones a esas influencias. En algunos casos, la respuesta es la adaptación a las condiciones diversas que enfrenta, adaptarse o morir, ¿sí? En otros casos es el rechazo total, el no, la completa, la completa alienación de la otredad. Por lo mismo, afirmamos la cultura no es estática, sino dinámica. Cambia, continuamente se va adaptando a las influencias internas y a las influencias externas. Si bien la diversidad cultural ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, en la actualidad se enfrenta un proceso de homogeneización, producido por el acceso generalizado de los medios masivos de información, la globalización y los flujos migratorios. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, publicó un documento muy importante sobre el tema que ahora abordamos. Se llama, ese documento, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les tengo un extracto del mismo.
En este documento se afirma que la diversidad cultural es un patrimonio común de la humanidad y su defensa es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana. De este documento seleccionamos un fragmento que se los pongo en pantalla. Y si me permiten, se los voy a leer. Dice, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades que caracterizan a las sociedades y los grupos que componen a la humanidad. Así como la diversidad biológica es para los organismos vivos, la diversidad cultural es necesaria para la humanidad, para el género humano, porque es fuente de intercambios, de innovación y de creatividad. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad, que debe ser reconocido y consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En nuestras sociedades, cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas y dinámicas. Siguiente diapositiva, por favor. Es ahí donde está esta parte. La diversidad cultural es un medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria, y por esta razón amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos. Y ahora sí, pues hablando un poco de la diversidad cultural como esta fuente de intercambio, de innovación y de creatividad, les voy a presentar algunos ejemplos culinarios que son resultados de ella. Siguiente diapositiva, por favor. Señoras y señores, ¿qué más mexicano que los tacos al pastor? ¿Sí? Pues ¿qué creen? Se cree que el famoso taco al pastor es en realidad una adaptación del tradicional shawarma, un pan árabe relleno de carne de cordero especiado que apareció a principios de la década de los 20 en México gracias a la llegada de migrantes libaneses. Su nacimiento se puede decir que fue en Puebla, específicamente en la taquería Bagdad. Así es, los tacos al pastor no son tan mexicanos como pensamos, a pesar de que hoy en día, donde vemos un trompo de pastor, decimos viva México, ¿vale? Siguiente, por favor. Tengo ahí también unas reflexiones en torno a la pizza y a la pasta. A la pizza en particular, pues tomando en cuenta que el tomate llegó a tierras europeas en el siglo XVI y no es sino hasta el siglo XVII que la población lo aceptó como alimento, o sea, el tomate, el jitomate, no estaba en Europa antes, ¿sí? El nacimiento de la pizza más básica, que está formada especialmente por masa de pan, queso y salsa de tomate, la pizza napolitana, pues nunca pudo haber tenido lugar antes del siglo XVII y pues donde nace es muy probablemente en Nápoles, en Italia, ¿sí? Siguiente, por favor. Hablemos de la pasta. La pasta, su historia más reconocida es la que se le adjudica al descubrimiento de Marco Polo en el siglo XIII, el cual la introdujo en Italia de vuelta de uno de sus viajes a China, ¿sí? Porque pues comen fideos también, ¿no? En 1271. En el capítulo 71 de Libros de las Maravillas del Mundo, Marco Polo hace referencia sobre la pasta en China. Pero no es el único, no solamente ha sido una influencia, digamos, hacia Europa por parte de productos americanos, sino también, siguiente diapositiva, las empanadas colombianas. Colombia es una tierra en la que se fusionan tres culturas, la de las naciones originarias, pueblos y naciones originarias, la cultura criolla, pueblo de la mezcolanza, el mestizaje entre estas tres culturas, y la cultura afrodescendientes, descendientes de esclavos, personas que fueron llevadas ahí como para realizar una labor de esclavitud, de trabajo forzado. Y las une a todas un platillo nacional, la empanada. Este origen que tiene aparte la empanada está en la comida árabe, ¿sí? Que pues sigue una tradición de comer pequeños pedazos de muchas comidas en vez de una porción grande de un solo platillo. Llega a Colombia como una de las herencias culturales de la ocupación musulmana de la península ibérica, pero adaptada a las tradiciones de las naciones originarias. Toma la harina de maíz envolvente de las naciones originarias. Se toma la costumbre de freír en aceite de los afrodescendientes y se toma de la cultura criolla los guisados de relleno, como el cerdo, huevo o garbanzo. Y podríamos citar muchos otros ejemplos, como el caso del platillo nacional de Bélgica, de los Le Mule Frit, entre otros. ¿Sí? Hay muchísimos ejemplos de ello. Pero, al mismo tiempo, nos hemos expresado que en este tiempo actual, antiguos resentimientos étnicos, religiosos, raciales y culturales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué se debe que estemos viviendo una situación tan diversa? Pues a que los grupos étnicos sienten que se pierde su cultura, con el cual también se pierde su identidad.
sus costumbres y tradiciones y la forma de entender la vida. Un segundo aspecto puede ser también que los grupos étnicos en muchas partes del mundo, pero en especial en nuestro país, sienten que no ha habido justicia real con ellos, una justicia social, una justicia de visibilización y de aceptación. Es conocido que pues, en nuestro país, en México, romantizamos y endiosamos la figura de los antiguos aztecas, de los antiguos mayas, pero no volteamos a ver al maya vivo, a la persona de origen náhuatl viva, a la que está a nuestro lado, ¿sí? Las hemos invisibilizado socialmente. Por ello es que tenemos que entender que la diversidad cultural nos presenta retos en relación con la paz social y el desarrollo sostenible. Aquí les dejo pues el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que es el 21 de mayo, ¿sí? Como vemos, y a manera de corolario para esta breve charla, para empezar pues, con comentarios, preguntas, pues quisiera entonces que pues aquí nos estuvieras, Fernando, pues viendo si hay algún comentario, alguna pregunta para hablar acerca de esto. Es innegable la importancia que tiene la diversidad cultural para ir produciendo. Ahorita vimos algunos ejemplos gastronómicos, pero hay ejemplos arquitectónicos también, ¿sí? En los cuales se toma un poquito de cada cultura y se crea algo nuevo, ¿sí? Algo se habla acerca de estilos en determinados lugares, en determinadas épocas, y se van haciendo pues algunas innovaciones, ¿vale? ¿Aún no hay preguntas? Esperamos. Ahorita por el momento todavía no tenemos alguna pregunta. Hay felicitaciones. No sé si puedas tocar el tema en cuestión de algunas cuestiones arquitectónicas, ¿no? En estas cuestiones diversas. Claro, por ejemplo, la arquitectura mudéjar, ¿sí? Mudéjar era una palabra que se utilizaba pues de forma despectiva para referirse a durante contexto, la ocupación árabe, musulmana, perdón, de la península ibérica durante los siglos XI al XII, pues entonces hay una fuerte influencia en la cultura ibérica y en la cultura pues las que pues también llega incluso a nuestro idioma, el español, el castellano, aljibe, álgera, alcohol. Todas esas son reflejos de esta ocupación. Mudéjar era una forma despectiva de referirse a las personas de origen musulmán en aquella época. Se definió como doméstico o como algo corriente o vulgar. Sin embargo, son conocidas estas pues osadas obras de arte de la arquitectura como el Real Alcázar de Sevilla, que se hace por Pedro VI, no recuerdo bien el año, pero en el cual él cuando reconquista Sevilla de parte por parte de los reinos católicos y pues va desterrando a los califas, pues ocupa mano de obra y el conocimiento que tienen los constructores, arquitectos y albañiles de origen musulmán. Y entonces el Real Alcázar de Sevilla, si bien se construyó para población católica, no es muy distinta de la Alhambra de Sevilla, construida durante un absoluto dominio musulmán. Entonces es algo visualmente y estilísticamente no lo distingues, ¿sí? Son lo mismo, son el mismo estilo. Y de hecho, Pedro VI quería superar ese estilo de que tenía la Alhambra con el Real Alcázar de Sevilla. Famosísimo su Patio de los Leones, que tiene referencias pues de la cultura musulmana, en la cual siempre tienes que tener en el patio un cuerpo de agua, una fuente, ¿no? Se dice incluso que con el descubrimiento de América, con la conquista de América, entonces pues necesitan pues crear pues estructuras, ¿no? Dejar en claro el dominio del poder terrenal, que es el palacio de gobierno, y al lado el poder divino, ¿no? Al lado las catedrales, las basílicas, y esto pues es muy notorio en nuestro México. Tienen la misma planta las ciudades, ¿no? El centro histórico, en un lado, en las oficinas del ayuntamiento, los palacios del ayuntamiento, los palacios de gobierno, y al otro, pues las iglesias, ¿sí? Las catedrales. Eh, es muy famoso y se identifica mucho con la arquitectura latinoamericana y en especial la mexicana, el estilo barroco. El estilo barroco, si lo observas bien, un poquito a profundidad, vas a encontrar muchas similitudes con el estilo mudéjar, con el estilo de la Alhambra, con el estilo del Real Alcázar de Sevilla. ¿Por qué? Pues, ¿de dónde crees que sacaron ese conocimiento para poder realizar este tipo de remates y demás garigoleados y orfebrería en los altares, ¿no? Pues la cultura, el conocimiento, la técnica avanza, aunque las obras se destruyan, aunque las piedras se caigan, de todas formas,
se comparte la parte de la técnica y el conocimiento. Ahora que pues está, por ejemplo, la catedral de Nuestra Señora de París, Notre Dame, pues fue dañada por el incendio y se que colapsó una parte de la cúpula, entonces Ujú. había por ahí algunas iniciativas de pues volverla a erguir, pero tal vez con un estilo más adecuado a los tiempos, ¿no? Con otros materiales, con otras técnicas. Y ahí hay una especie de debate que creo que resume este dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto conservamos la cultura? ¿Hasta qué punto conservamos las obras con sus originales materiales y sus originales técnicas? ¿O en qué punto las innovamos? ¿Sabes? Como los tacos al pastor. ¿En qué momento decimos, bueno, ¿sabes qué? Estamos aquí en México, estamos aquí en Puebla, no hay cordero, pero hay cerdo. Bueno, pues tal vez hacemos un trompito y tal vez le ponemos achiote, tal vez le ponemos otro tipo de especias. ¿Y qué crees? No hay pan, pan árabe, pan de es que está sin levadura, pero hay tortillas. Bueno, y de pronto alguien bien loco dijo, ¿sabes qué? ¿Y si le ponemos una piña hasta arriba? Esa es como la parte del dilema. ¿En qué punto se está perdiendo la tradición o en qué punto llegamos a innovar, a hacer algo diferente? En cuestión musical, ¿qué nos podrías decir con esto de la diversidad? Cuestión musical, yo creo que ahorita ya no hay vamos, es notorio también que estamos en un punto en el cual no podemos decir que hay un estilo musical mejor o peor que otro, ¿no? Por ejemplo, y esto ocurre también en cuanto a las artes visuales, ¿no? Eh, si viéramos a las artes visuales como algo resumido específicamente a la técnica y a eh, digamos, como al placer estético, pues vamos, todo se acabó en el Renacimiento, ¿sí? Cuando se pudieron hacer con técnicas, pudieron reproducir de forma hiperrealista en mármol o en óleos, situaciones de la vida diaria, ¿sí? Como si pudieras tomar fotografías, pero con técnicas al óleo, técnicas de escultura. Y eso sería como coincidir con Avelina Lesper. Todo demás arte que existe después de esto, pues ya no es arte, porque ahora lo que quiere es provocarte una emoción, ¿sí? En lugar de que sea como satisfactorio estéticamente. Entonces, si no, a eso nos vamos, en esa cuestión estética, vamos a decir que todo se acabó en el Renacimiento cuando se perfeccionaron las técnicas. Pero pues no, el arte, desde otro punto de vista, digamos, ya ontológico, un punto de vista ya en el cual hablamos de pues teoría de la estética, pues es no solamente el cómo se ve, sino el cómo te hace sentir, ¿no? Y creo que prueba de ello es Banksy. Diría alguien, pues sí, pero siguen siendo grafitis en la calle, ¿no? Por aquí otra pregunta, dice, ¿cómo puede preservar la identidad de un grupo social dependiendo de la diversidad cultural que existe? ¿Cómo se podría preservar? Pues creo que también estamos llegando en un punto en el cual lo primero que tenemos que hacer en el caso, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas en México, es reconocer que existen, ¿sí? Y reconocer que existen no solamente con decir, mira, sí, están ahí, no, sino que existen y participan en la vida social, en la vida pública, en la vida política de nuestro país. Y por lo tanto, pues entonces, no es que estén solamente como como un medio de ornato, sino que son entes vivos, son personas, son seres humanos. Y el cómo ellos deciden introducirse en la vida comunitaria, en la vida social, pues es de esa manera en que se van a mantener vivos, ¿sí? Como grupo, como comunidad. Sí. Creo que esto ahorita todo lo que tenemos en cuestión así de preguntas. ¿Algo más ¿Ok? que quieras ahondar en el tema? Pues mira, un poquito ahondando me puse a investigar acerca de tacos y todo, y creo que es una cuestión de los mitos fundacionales o los mitos nacionales, ¿no? Eh, sí, los tacos nos unen como mexicanidad. Hay algunos símbolos que nos unen, como el taco al pastor, como la camiseta de la selección de fútbol mexicana, ¿no? Allá donde vamos al extranjero, los mexicanos, pues nos llevamos siempre una bandera y una camiseta de la selección. Pero, y por ejemplo, de los tacos, sí, sí, los tacos, pero por ejemplo, veamos en toda la extensión del territorio mexicano. Podríamos considerar que es taco una tortilla de harina de trigo rellena de frijoles con chorizo, un burrito, pues. No, pues esa es una cocina Tex-Mex, ¿no? Pero decimos, bueno, en algún momento Texas fue parte del territorio mexicano. Entonces, ¿qué ocurrió ahí, no? Lo que ocurre ahí es una ficción en la cual la frontera cruza a algunas personas, ¿sí? No cruzan la frontera.
sino que la frontera los cruza y dicen, bueno, somos una república independiente durante cierto tiempo y después nos anexamos a Estados Unidos, pero los saberes, la comida se mantiene ahí. Entonces, ¿en algún momento fue mexicana la comida en Texas o es comida tejana? ¿Sí? Son una cuestión en la que estamos viendo que son solamente interacciones entre grupos sociales. No hay tal cosa como mejor o peor comida, ¿sí? A pesar de que sí, la comida mexicana es reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, pero eso no quiere decir que sea mejor. Quiere decir solamente que tiene ciertas características como el uso de insectos, el uso de técnicas antiquísimas, como la, el proceso de nixtamalización del maíz, en el cual se utiliza la cal viva para que haga una reacción con la masa de maíz y por lo tanto se hacen una serie de, se vuelve muchísimo más nutritiva al absorber esos minerales, la masa de la tortilla, y pues es algo que, no, vamos, se descubrió de forma, de forma aleatoria, ¿sí? Fue una eureka, eso. Y pensar que solamente podría ser taco aquello que cumple con A, B y C, sería limitar la naturaleza del mismo. ¿Sí? No podríamos hablar, por ejemplo, de un taco de pulpo a las brasas, de un taco de guisados, si a eso nos vamos. Y eso pues sería pues limitar los productos y nuestra experiencia gastronómica, ¿no? Muy bien, tocayo, muy interesante. Bueno, por parte de Ciencias Culturas, te agradecemos tu participación. Sí, esperemos que en un futuro puedas estar aquí con nosotros en una charla más. Si tienes algún comentario o algo que quieras agregar, lo puedes hacer. Solamente si pudiéramos agregar mi correo electrónico en caso de que, mira, posteriormente, si alguna persona está viendo esta transmisión alguna otra hora y tiene alguna pregunta, un comentario. Sí, claro, lo puedes decir y ahorita nuestro compañero Fernando lo pone en el cintillo. Ok, perfecto. Es todo junto y en minúsculas. Quintana Delgado, jm, @gmail.com. Y ojo que con estos temas todavía podemos complejizarlo más hacia situaciones que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? La problemática que tienen las grandes, las grandes países del centro político con materia de migración, en decir, bueno, ¿y qué está por encima de el derecho interno de estas naciones o el derecho de esas personas a moverse de lugares en los cuales su vida está en peligro, ¿no? Esto lo podemos ver y después podemos decir, no, es que llegan a invadirnos, llegan a ser, a destruirnos a nosotros como otro grupo social. Eso no pasa la mayoría de las cosas, a lo que llegan es a enriquecer y a poder pues causar ese tipo de entropías como hablamos de tacos al pastor, de empanadas, etcétera, que hacen más rico, vaya, a causar ese tipo de entropías como estilos arquitectónicos que hacen que después una nación se identifique como tal. Claro que sí. Ya está ahí el correo. Ya tenemos aquí tu correo, por cualquier cosa que quieran preguntar o que quieran ahondar en el tema. Tocayo, pues agradecemos tu participación. Como te lo mencioné, esperemos verte por aquí pronto en alguna otra charla. Sí, y a las personas que nos están viendo, los esperamos en la próxima charla de Ciencias Cultura. Sí, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Tocayo. Te agradezco, un agradecimiento a Dirección General de Extensión Cultural, a ti también, Manuel, a ti, Fernando, también los controles, y un saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato. Nos vemos hasta la siguiente.